Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. En las redes circula un texto atribuido al médico y astrólogo francés Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, según el cual habría anticipado esta pandemia entre las casi 1000 profecías que formuló. Los hispanos representan el 34% de las muertes por COVID-19 en la ciudad de Nueva York, convirtiéndose en la comunidad más golpeada por la enfermedad. Cuando el gobierno chino aisló a 11 millones de personas en Wuhan, el resto del mundo miró a Asia con asombro. Parecía inconcebible que el nuevo coronavirus golpeara con tanta fuerza a las naciones industrializadas de Europa y también de América del Norte. Son los temas que vamos a compartir en esta revista radial. Saludos a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Un placer estar con usted. Igual. Un gusto estar con ustedes. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada a Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz de estar en Uruguay y no en Nueva York en este momento. Es cierto, está complicada la situación por allí, ya vamos a estar hablando de eso. Saludamos en la operación técnica a Rodrigo Rincón, también en la edición del programa a Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Contarles que 1/3 de los muertos en Nueva York por el coronavirus son hispanos. Esta información la vamos a tomar de Deutsche Welle. Contarles que los hispanos, que son el 29% de la población de Nueva York, representan el 34% de las muertes por COVID-19 en la ciudad y son la comunidad más golpeada por la enfermedad, según los primeros datos oficiales hechos públicos el miércoles 8 de abril. El alcalde, Bill de Blasio, señaló que los datos muestran claras disparidades en cómo el coronavirus está afectando a la población de la ciudad y apuntó como uno de los motivos fundamentales el sistema sanitario estadounidense y las desventajas en las que se sitúa a las personas de bajos ingresos. Estamos notando que los latinos están falleciendo más que cualquier otro grupo en la ciudad y esta información nos preocupa, dijo en una conferencia de prensa la responsable municipal de salud, Oxiris Barbot, que es de origen puertorriqueño. Barbot también constató que las comunidades más afectadas por el virus también tienen tasas más altas de enfermedades crónicas subyacentes. Como en otras ciudades de Estados Unidos, la comunidad negra también se está viendo especialmente afectada en Nueva York, donde acumula el 28% de los fallecimientos, pese a representar únicamente el 22% de la población. Mientras las muertes son menores en proporción entre las personas de raza blanca y las asiáticas. Los blancos, que son el 32% de los habitantes, suponen el 27% de los muertos. Los asiáticos, el 14% de la población de la Gran Manzana, son el 7% de las víctimas mortales, según las cifras facilitadas por el ayuntamiento. Es una disparidad flagrante, admitió el alcalde en conferencia de prensa. De Blasio recordó que desde hace décadas muchos ciudadanos han tenido problemas para acceder a los servicios de salud que necesitan y viven con enfermedades crónicas, muchas veces como consecuencia de la pobreza. Además, las comunidades con menos ingresos tienden a vivir más hacinadas, lo que aumenta el riesgo de contagio, y tienen peores condiciones de trabajo, lo que complica quedarse en casa para protegerse de la enfermedad. En el caso concreto de los latinos, el alcalde consideró que el idioma puede haber sido una barrera para muchos a la hora de acceder a información sobre el coronavirus y sugirió que el estatus migratorio de algunas personas o sus familiares también puede haber hecho que no buscasen ayuda cuando la necesitaban. El gobierno de México, por su parte, confirmó que 108 mexicanos han fallecido por coronavirus en Estados Unidos, la mayoría en el estado de Nueva York, el más afectado por la pandemia en ese país. Primero que nada, Alberto, lamentamos las muertes. Como recién comentábamos entonces, 1/3 de los muertos en Nueva York tiene que ver con ciudadanos hispanos o hispanos directamente que no están debidamente de forma legal. Podríamos decir que eso también puede generar otro problema, pero lo que destaca el artículo es las diferencias sobre todo en la asistencia médica. Estaba mirando las cifras, un 29% de la población de Nueva York son hispanos, y este 29% a su vez representa un 34% de los muertos por coronavirus. Esta declaración debe llamar la atención o debe despertar nuestro interés. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué perjudica a los latinos y no a los anglosajones? ¿Es una predisposición genética? El mismo informe que acabamos de escuchar nos da la respuesta. Problema número 1. Muchos ciudadanos tienen problemas para llegar, valga la redundancia, o acceder a los servicios de salud. Y esto se multiplica entre aquellos que padecen enfermedades crónicas.
Número 2. Al no disponer de una entrada abundante de dinero, están obligados a vivir hacinados. Y eso también le lleva a otro tropezón. No pueden guardar distanciamiento social cuando estás en un área reducida. Uh-huh. Tercero, tienen las peores condiciones de trabajo. Muchos tropiezan con la barrera del idioma. Otros con el estatus migratorio. Y otro aspecto que uno debe considerar es que una vez más, ante una pandemia o ante una catástrofe que afecta a la raza humana, asistimos con total impotencia al hecho de que los menos favorecidos son los que más sufren. Muchas veces viene una dificultad y nos quejamos. Muchas veces nos quejamos por lo que no tenemos y no agradecemos por lo que sí tenemos. Y esto hablo de hacia los uruguayos. Porque, por ejemplo, en nuestro país no tenemos tanto trabajo, pero sí una política de años dirigida a los más necesitados, un sistema de previsión hacia la ancianidad de tipo más solidario, que respeta a los que un día se van a retirar. Pero no vamos a hablar de política social. Qué importante, queridos hermanos, es tener una certeza, que si tú tienes a Cristo, ni el idioma, ni el hacinamiento, ni las penurias, ni las dificultades para acceder a la salud, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 33 al 35, nos pueden apartar del amor de Dios. Qué hermosa esperanza, aún en la más recia adversidad tiene el cristiano. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Qué importante es tener a Cristo. Y la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿conoces tú a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Tienes tú una esperanza y la certeza que ni la enfermedad, ni la persecución, ni el cuchillo, nada ni nadie nos apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Seguimos adelante en la revista Radial. Vamos a hablar de predicciones, vamos a hablar de Nostradamus. Les vamos a contar que, según informa Infobae, vamos a hablar de algunas predicciones que por ahora parecen ser populares. Contarles que en las redes sociales circula un texto atribuido al médico y astrólogo francés Michel de Notre Dame, que nació en 1506, murió en 1566, según el cual habría anticipado esta pandemia entre las casi 1000 profecías que formuló. Este personaje, cuya fama trascendió a su tiempo, escribía sus predicciones en verso y en un lenguaje metafórico, genérico y críptico, a la vez, al punto que las interpretaciones de sus textos varían muchísimo y sus pronósticos pueden adaptarse generalmente a posteriori de los hechos a cualquier contingencia. Michel de Notre Dame, más conocido por su nombre latinizado, Nostradamus, nació en la provincia francesa en 1503. Su familia era de origen judío, pero su bisabuelo se había convertido al cristianismo, adoptando el muy católico apellido Notre Dame, que significa Nuestra Señora. Desde pequeño, el futuro Nostradamus mostró talentos especiales. Ya adulto, estudió medicina en 2 universidades de Francia, Avignon y Montpellier, pero no llegó a obtener el título porque en ambas ocasiones una epidemia justamente obligó a cerrar los claustros, primero la peste negra, luego la bubónica. En 1555 publica sus famosas profecías, en las que le valdrían una fama eterna. Divididas en 10 centurias, son una colección de 942 cuartetas poéticas. La abundancia es directamente proporcional a la probabilidad de aciertos. Contarles que la cuarteta que circula en redes es una falsa noticia o una falsa profecía, otra de las muchas que, imitando el estilo de Nostradamus, algunos acostumbran a difundir luego de un cataclismo
paralelismo para afirmar un nuevo acierto, dicen ellos, del autor de las profecías. Les vamos a contar el texto que circula en redes sociales y después un poco cuál es la traducción. El texto falso dice: y en el año de los gemelos surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las 7 colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo para terminar en las sombras de la ruindad. Y la traducción, Alberto, sería la siguiente. Y en el año de los gemelos, 2020, surgirá una reina, corona, desde el oriente, China, que extenderá su plaga, el virus, de los seres de la noche, murciélagos, a la tierra de las 7 colinas, Italia, transformando en polvo, muerte, a los hombres del crepúsculo, los ancianos, para terminar en las sombras de la ruindad, colapso de la economía mundial. Bueno, si esto fuese cierto, eso sería impresionante, ¿no? Y allí Alberto hacía la mención más práctica de cada una de las frases, ¿no? Que es lo que significa allí en referencia 2020, es el año 2020, el reina corona es el coronavirus, desde el oriente es China, que se extenderá su plaga, que es el virus, haciendo referencia a los murciélagos, a Italia, a la muerte, a los ancianos y también al colapso de la economía mundial. Solo que, Ian, esta cuarteta no es de Nostradamus. No es de Nostradamus, es una falsificación. A nosotros nos llegó también por equivocación esa cuarteta que no fue escrita por Nostradamus, como bien lo dijiste, sino por alguien que encuentra satisfacción en burlar la credulidad de otros, que no fue la persona que nos envió el mensaje, pero también cayó en la misma en el mismo engaño. ¿Por qué tienen tanto éxito este tipo de mensajes falsos? Porque por un lado nos gusta sorprender a los demás, tener algo novedoso, algo llamativo, pero también creo que es por la ansiedad de saber lo que va a pasar en un futuro cercano. Por eso, también los programas de horóscopo y otras cosas ocultistas y prohibidas por Dios son tan populares hoy. En Levítico 19 dice Dios: no seréis agoreros ni adivinos, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y en Isaías dice Dios, Dios habla allí en contra de los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para prognosticar lo que vendrá sobre ti. Está hablando claramente en contra del horóscopo. Isaías 45, versículo 11 dice: preguntadme a mí de las cosas por venir. Lo que diferencia a Dios de los encantadores y agoreros, etc., es que Él conoce el futuro. Es más, Él tiene el futuro firmemente en su mano. Y Él nos da en su palabra algunas cuantas profecías que todavía se tienen que cumplir y que nos muestran lo que nos espera en el futuro. Y otras que ya se cumplieron, que nos muestran cuán fidedignas son sus palabras. Lo que Dios no hace es satisfacer nuestra curiosidad. Lo que Él no hace es alimentar nuestra ansiedad de saber qué será mañana. Después de la resurrección del Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo a Pedro en Juan 21:18, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar Pedro a Dios. Y Pedro, que es curioso, como todos nosotros, él ve a Juan y dice: ¿a este qué le va a pasar? A lo cual respondió el Señor: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú, sígueme. Un tiempito después, en el día de la Ascensión, le pregunta a los discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que tú y yo necesitamos hoy para vivir no es leer el horóscopo ni saber lo que pasará mañana, sino vivir hoy y mañana en el poder del Espíritu Santo. Dios no nos da un horóscopo, sino su palabra, para adquirir sabiduría y para mostrarnos cuál es su voluntad. Y Él nos dio su Espíritu para darnos poder para hacer su voluntad. Él nos da la luz para nuestro camino y nos da a la vez la fuerza para andar por él.
Seguir a Jesús, creer en Él, significa confiar en Él para hoy, para mañana y para el futuro. Ahora, ¿la Biblia no nos dice nada acerca del futuro? Claro que sí, mucho. La Biblia nos asegura que Dios tiene la última palabra, que en todo momento Él está en el trono y que nada ni nadie puede cambiar esto. La Biblia nos asegura que el Señor vendrá para buscar a los suyos, a su iglesia. Esto vale tanto para los que ya murieron como los que vivimos en este momento. Saber que nuestros seres queridos que hayan muerto resucitarán primero y que juntos con ellos nosotros recibiremos al Señor en el aire, esto nos motiva para no entristecernos como los otros, que no tienen esperanza, dice la Biblia. La seguridad de pronto, muy pronto, estar para siempre con el Señor es motivo de ánimo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice 1 Tesalonicenses 4. La Biblia habla mucho del futuro. Deja bien claro, Dios juzgará el mundo. Él hará justicia en un mundo injusto. Dios juzgará el pecado individual. Aún el más malo que murió feliz en su camita va a tener que enfrentarse con Dios. Dios hará justicia. Dios juzgará las intenciones del corazón. Aquel que quiso matar a papá y mamá, pero no lo hizo porque no tuvo la oportunidad, no es mejor que el que hizo muchas cosas feas y tuvo la oportunidad. Dios juzgará las intenciones del corazón. Pero también Dios te ofrece futuro y esperanza. Dios tiene un futuro esperanzado para este mundo. Y esto nos muestra la profecía bíblica. Nos da una luz en la cual nos podemos enfocar y sobre todo fortalece nuestra confianza en el Señor Jesús. Y en esta confianza podemos caminar día a día. También en un tiempo de crisis, también en un tiempo de virus, podemos confiar en el Señor Jesús. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de este artículo, a mí en lo personal me pareció muy interesante y que se titula Prueba de estrés para la democracia con respecto y referencia, como es por estos días, el coronavirus. Un artículo que vamos a tomar de Deutsche Welle que dice que cuando el gobierno chino aisló el 23 de enero del año 2020 a 11 millones de habitantes de Wuhan, el resto del mundo miró a Asia con asombro. Entonces parecía inconcebible que el nuevo coronavirus golpeara con tanta fuerza a las naciones industrializadas de Europa y América del Norte. Entre tanto, la COVID-19 también ha causado restricciones masivas en los derechos fundamentales de la sociedad civil en ciudades como Nueva York, Madrid y Berlín. En algunos lugares ahora la gente mira a China con envidia, porque allí la vida vuelve lentamente a la normalidad. Los ciudadanos de Wuhan pueden viajar de nuevo. Entonces, ¿se podría deducir de esto que las autocracias tienen ventaja sobre las democracias por las posibilidades de actuar rápidamente y antes? La investigadora austríaca sobre democracia, Tamara Hess, desconfía de las autocracias en la lucha contra el coronavirus, a pesar de todos sus éxitos aparentemente rápidos. Quien alabe, dice ella, los rigurosos toques de queda en China, mirando el pico de la pandemia, no reconoce que no hubieran sido necesarios con el uso de la transparencia. El mal ejemplo de la estación de esquí de Ischel muestra cuán importante es la transparencia en la lucha contra una pandemia. Los casos de coronavirus ocurrieron temprano en esa zona en Austria y sin embargo no se cerró. El virus se propagó a otras partes de Europa con los que regresaron de sus vacaciones. La vicepresidenta de la Comisión de la Unión Europea, Vera Jourova, dijo el lunes 6 de abril, que hasta el momento 20 países de la Unión Europea habían adoptado algún tipo de legislación de emergencia para contener el coronavirus. Ella advirtió sobre el debilitamiento de la democracia en vista de las restricciones masivas de los derechos fundamentales. La investigadora señala, sin embargo, que la gravedad de una restricción no es de por sí antidemocrática. Hay ciertos criterios con los que se puede identificar si una medida está justificada.
Son medidas aplicadas con el propósito de combatir el virus y se produjeron en un proceso ordenado bajo el Estado de Derecho, dice Es. Por lo tanto, se impone un toque de queda estricto en un marco democrático. Para Tamara Es, lo más peligroso sería si las democracias se convirtieran en autocracias. Estoy bastante preocupada, dice ella, de que los ciudadanos por temor deseen que haya un liderazgo más fuerte y acepten a cambio más restricciones de sus libertades individuales. Además, los políticos descubren ahora hasta dónde pueden llegar. La cuestión es qué elementos autocráticos se hallan en nuestra democracia si se tambalea el frágil equilibrio entre la libertad y seguridad. Estamos compartiendo, Alberto, entonces un artículo más bien de reflexión, también de análisis político, primero que nada sobre cómo los países se enfrentan de acuerdo a sus sistemas políticos esta situación y posteriormente cómo puede llegar a quedar un poco el tablero mundial en el aspecto político. Sí, hay que ser un poquito riguroso y un poquito serio, porque si uno lo toma muy a la tremenda podría decir el título correcto no sería democracia o autocracia, sino transparencia o ocultamiento de la verdad, porque en definitiva pasa por ahí. Hay dos versiones bivalentes que también podemos aplicar a esto. Cuarentena por imposición o exhortación a que los ciudadanos se queden en sus hogares. Uh-huh. ¿Cuántos han muerto en China por el coronavirus? No sabemos. Porque quien en su sano juicio reconoce que China es democrática. Los sistemas políticos están formados por seres humanos. Y los seres humanos no somos confiables. Porque la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón. Y hay un dicho que dice que muchas veces nuestros hechos hablan más fuertes que nuestras declaraciones. Uh-huh. Gracias a Dios por la Biblia, que siempre es una referencia y una luz a nuestro camino. Y esto que estamos observando, esta noticia que estamos compartiendo, tiene una aplicación no solo útil para una sociedad, sino también para el individuo. Cada uno de nosotros, al salir a la calle, cada uno de nosotros aún en lo privado de nuestro hogar, vamos a tener que tomar una decisión. Decir la verdad o mentir. Ocultar lo que está mal o declarar lo que está mal. Dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia, que es la infalible palabra de Dios, nos enseña que la mentira nunca es la mejor elección para una persona, para un grupo, para toda una sociedad en su conjunto y menos para los políticos. Decir la verdad puede parecernos difícil, pero siempre es lo mejor porque la verdad es aquello que a Dios le agrada. Dice la palabra en el libro de Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Vestido del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Y miren lo que dice el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muchas veces, individualmente, como ciudadanos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en medio de la sociedad, vamos a ser tentados para mentir. Pero recuerda, debemos desechar la mentira y hablar verdad, porque somos miembros unos de otros, espiritualmente y no espiritualmente. En un trabajo, en una empresa, en una sociedad, una mentira puede afectar y dañar a otros. Así que
la mejor elección siempre es decir la verdad. Nos quedamos con ese pensamiento, Alberto, y estamos llegando al final del programa. Le decimos a la audiencia y les agradecemos también por la sintonía. Le agradecemos también a Ian y Alberto por los comentarios y reflexiones en este programa. Les contamos que se pueden comunicar con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 598-99000540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099-000-540. Nos pueden buscar en Facebook, Llamada Medianoche Uruguay. Allí nos identifican por el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.